El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Crean, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, hermanos, por favor. Hoy es un día muy especial para mí y para mi comunidad parroquial, porque nuestras hermanas misioneras de la Cruz, Doris y Tere, junto con otros hermanos y hermanas de la comunidad, desde el día de ayer se fueron a Amatitlán, allá a la cuenca, a la orilla del río Papaloapan, porque el padre Óscar Pérez Fest ha solicitado iniciar su proceso evangelizador. Y entonces, pues qué bendición que ya haya un pastor, un párroco que no quiera una pastoral de conservación, que tampoco quiera una pastoral de eventos, sino una pastoral de procesos. Y este proceso se desata cuando la comunidad, especialmente en primer lugar, quienes están comprometidos con la iglesia en algún servicio, en alguna pastoral, reciben el querigma. Y así donde había división, hay unidad, y así comenzamos entonces a caminar de manera sinodal, y así comenzamos a animarnos unos a otros para caminar hacia el cielo, y empezamos a vernos como hermanos, no de dicho, sino de hecho. Y empezamos a ser una verdadera comunidad, una familia, en donde el Señor nos congrega a través del Espíritu Santo, y entonces con el testimonio empezamos a atraer a otros hermanos hacia el Señor. Entonces para mí es motivo de alegría ver que otra parroquia junto con nosotros comienza, y pronto al parecer habrá algunas otras parroquias. Entonces, hermanos, recordando, son 5 los momentos de un proceso evangelizador. Primero, querigma, después diaconía, coinonía, liturgia y misión. Entonces son 5 los momentos, y todo aquel que en verdad quiera vivir su fe, viviendo su bautismo,
no solamente nos conformemos con bautizarlos, sino que vivan su bautismo, que vivan como hijos de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros también, no solamente conformarnos con estar bautizados, sino vivir nuestro bautismo, vivir como hijos de Dios. Y por eso aquí estamos alimentándonos de la palabra. En la Eucaristía nosotros, una Eucaristía bien vivida, decía un santo, en una Eucaristía bien vivida en la tierra nos alcanza para llegar al cielo. Lo cierto es que hay que vivir bien la Eucaristía, porque no sabemos, no somos conscientes de lo que estamos celebrando. Aquí estamos, pero no somos conscientes. Le debemos de pedir al Señor que nos conceda la gracia de tomar conciencia de ante quién estamos para eucaristizar nuestra vida. Y bueno, la Eucaristía es la escuela, la primera escuela donde el Señor nos enseña a ser cristianos. Esa es la escuela donde aprendemos a ser discípulos. ¿Cómo se aprende a ser discípulo? Se aprende a ser discípulo escuchando la palabra y obedeciéndola. Entonces, hermanos, este es el quinto domingo de Pascua. Y en este quinto domingo de Pascua voy tan solo a tomar, es el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo del 1 al 11. Voy a tomar solamente de este Evangelio, voy a tomar el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La traducción original, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Así. Y, con una conjunción y. Porque resulta, hermanos, que de esto se trata, de que nosotros no descuidemos ningún aspecto, ninguna dimensión de nuestra vida cristiana. No descuidemos ninguna dimensión de nuestra vida cristiana. Por eso el Señor nos dice, soy el camino. Y por eso, como Él es el camino, después de habernos encontrado con Él, comenzamos un proceso de vida cristiana para en verdad vivir como hijos de Dios. Y como punto de apoyo o como medio para poder vivir como hijos de Dios, al estilo de un auténtico cristiano, al estilo de Jesús, tenemos los mandamientos. Entonces, hermanos, los mandamientos son para que nosotros ordenemos nuestra vida, viviendo en los criterios que nos pide el Señor a través de la iglesia. Un verdadero cristiano no vive según sus criterios, sino según los criterios de Cristo. Entonces, importante que recordemos, Jesús es el camino. Pero si bien es cierto que es el camino, ¿verdad? Jesús también dice, yo soy la verdad. Y el cristiano católico, el discípulo del Señor, sabe que hay verdades fundamentales que conforman la doctrina o los dogmas de la iglesia. Esas verdades fundamentales nosotros no las cuestionamos, no están sometidas a lo que diga la mayoría. Son verdades fundamentales y nosotros como cristianos solamente las asumimos, las aceptamos, ¿verdad? Las conocemos, las profundizamos para encarnarlas en nuestra vida. Entonces, esas verdades fundamentales están comprendidas, ¿verdad? Sintetizadas en el credo. El credo es la síntesis de las verdades fundamentales que conforman la doctrina de la Iglesia católica. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la verdad para vivir en la verdad, porque Cristo es la verdad. Y entonces tenemos no solamente que memorizar las verdades fundamentales que conforman el credo, no solamente memoricemos el credo, sino que también, además, que haya proyección en nuestra vida. Y por otra parte, dice el Señor, yo soy la vida. Entonces, todo cristiano, ¿verdad?, católico, si en verdad cree en el Señor y le cree al Señor, no puede vivir sin los sacramentos. Nosotros no podemos vivir sin los sacramentos. Y esto supone entonces fe. Quien en verdad tiene fe no se aleja de los sacramentos,
No podemos alejarnos de los sacramentos. ¿Para qué sirven los sacramentos? Para santificarnos. Para eso sirve. Estos niños van a ser santificados. Hay que sentarse bien. Entonces, estos niños van a ser santificados por el sacramento del bautismo. Pero todos los sacramentos son canales que comunican gracia santificante. Entonces, y aquí en cada sacramento hay un encuentro, una experiencia personal de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros, verdad, separamos, por ejemplo, lo que son los sacramentos, lo que son la doctrina, y solamente nos vamos con una parte de lo que son de esas tres dimensiones de la vida del cristiano? Solamente nos vamos con la parte moral, los mandamientos. Pues reducimos nuestra religión, nuestra fe, a un simple moralismo, a un simple cumplimiento. Y eso no es ser un auténtico cristiano. Ser cristiano es algo más que un código moral de conducta, algo más que eso. Entonces, ¿o qué pasa si nosotros quitamos los mandamientos, quitamos los sacramentos, verdad? Es decir, quitamos lo que conforma el camino, quitamos lo que conforma la vida y nos quedamos solamente con la verdad. Es decir, estudiando el credo y la doctrina de la iglesia. ¿Qué pasaría? Hermanos, nos volvemos intelectuales en religión, solamente intelectuales en religión, pero sin vivir la religión. Como hay muchos, ¿verdad?, colegios, especialmente en Boca del Río, en la Ribera Veracruz, pero también en la parte de Veracruz, hay algunos otros colegios católicos, ¿verdad? Esos colegios católicos que después presumen los papás, es que tienen clases de religión, no tienen una catequesis. Entonces nosotros no podemos reducir nuestra religión a un simple ejercicio intelectual o saber por saber. No, tampoco podemos nosotros hacer a un lado lo que son los mandamientos, lo que son la doctrina, ¿verdad? El credo, y solamente decir, esta es una experiencia, y andar buscando que nos muevan los sentimientos. No se trata tampoco de eso. Tampoco. El Señor, no busques tú la relajación del cuerpo, busca la conversión del corazón, la conversión de tu vida. Y por eso es importante, ¿verdad?, que recordemos, estas son las tres dimensiones que nosotros no podemos separar una de otra. Tiene que haber en nuestra vida esa experiencia del Señor en cada encuentro con Él, en la oración, los sacramentos. No dejemos de ir a Él, no nos acostumbremos a vivir sin sacramentos. Los sacramentos son fundamentales en nuestra espiritualidad cristiana católica, fundamentales. No nos acostumbremos a vivir sin confesión tanto tiempo y viviendo en el pecado. No nos acostumbremos a vivir solamente voy a la misa cuando me nazca. No, señores, así no vamos a llegar a ninguna parte. No se trata de eso, ¿verdad? Eso no es fe. Eso es sentimentalismo. Y la fe, nuestra fe no es sentimiento, va más allá del sentimiento. Entonces es importante todo esto, porque si lo trabajamos, hermano, si lo trabajamos, querida hermana, vamos a parecernos a esa comunidad de Hechos de los Apóstoles. ¡Qué hermosa comunidad! ¿Cuántos problemas tuvo esa comunidad? Pero a pesar de tantos problemas externos e internos, los que conformaban esa comunidad, quizá no había cantidad, pero había calidad, porque no descuidaron ni una dimensión de su vida como cristianos. No descuidaron la doctrina, no descuidaron tampoco su vida moral, tampoco descuidaron la oración ni el encuentro con el Señor en los sacramentos. Y ahí los tenemos, ¿verdad?, como verdaderos soldados, y tan solo con su testimonio van haciendo que otros se vayan también acercando a la iglesia. Con su testimonio, es nuestro testimonio lo que va a hacer que el Evangelio se ponga en evidencia, que es hecho carne en nuestra vida, y eso va a atraer a otros hermanos que se han alejado o que no conocen al Señor, los van a atraer hacia el Señor. Entonces, donde hay un hermano sirviendo a otros hermanos, donde hay una hermana
que ha hecho a un lado sus compromisos familiares y se hace un espacio para ir a atender la anciana que está enferma, como esos testimonios de la Semana de la Solidaridad, ¿verdad? Son hermanos tocados por el Señor, movidos por el Espíritu Santo, que en eso que están haciendo, por muy insignificante que se vea, están glorificando a Dios, están edificando el reino de Dios, que es amor. Entonces, por eso yo te pido, ¿verdad?, que recuerdes lo que nos está diciendo San Pedro en esta segunda lectura. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, pueblo de su propiedad. Y son para que proclamen las obras maravillosas del Señor, para que nosotros entonces proclamemos la obra maravillosa del Señor, la presencia viva del Señor en nosotros. Entonces renovemos nuestra consagración bautismal cada vez que vengamos a celebrar la Eucaristía, como el día de hoy. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser entonces, a partir de esta palabra, donde el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, trabajar estas tres dimensiones de nuestra vida cristiana para vivir como auténticos discípulos, misioneros del Señor. Y así entonces animemos a nuestros hermanos a caminar, a convertirse, a volver hacia el buen pastor que ha venido en busca de la oveja perdida. Que Dios nos conceda el don del Espíritu Santo y las gracias que necesitamos para que también Dios siga siendo glorificado en nosotros. Amén.